Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta conversación titulada ¿Qué está pasando en Venezuela? Realidades sociales y económicas, organizado por Alianza Américas. Hoy nos convoca un tema fundamental. Más allá de la crisis política que suele acaparar los titulares, nos preguntamos cómo está afectando la crisis económica y social a la población venezolana. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan quienes permanecen en el país y aquellos que han sido deportados? ¿Cómo sobreviven las comunidades más vulnerables en condiciones de más vulnerabilidad ante este panorama? Para comprender la realidad actual en Venezuela, es clave analizar las condiciones sociales y económicas que marcan la vida cotidiana de millones de personas en los últimos años. La crisis económica en Venezuela se manifiesta en múltiples formas: una inflación descontrolada, salarios insuficientes para cubrir necesidades básicas y un colapso en los servicios públicos esenciales. Según la encuesta nacional de condiciones de vida de ENCOVI, más del 51.9% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que el acceso a la salud y a la educación siguen siendo un desafío. La migración forzada de miles de personas es una de las consecuencias más visibles, con más de 7.7 millones de personas que han salido del país en busca de mejores condiciones de vida, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Para aquellas personas que son deportadas, el retorno a Venezuela suele ser aún más complejo. Se enfrentan a una economía devastada, redes de apoyo debilitadas y, en muchos de los casos, a la exclusión y a la estigmatización. Ante este panorama, queremos profundizar en las realidades que afectan a la población venezolana y explorar posibles caminos hacia soluciones sostenibles. Contamos con la participación de tres referentes que analizarán la situación desde distintas perspectivas. Tenemos con nosotros a Rona Rísquez, periodista venezolana, quien será la moderadora de esta conversación. Rona, bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alianza América, por la invitación y también muchas gracias por organizar una actividad como esta tan importante en este momento tan importante para los venezolanos que están en Venezuela y que están fuera de Venezuela. Bueno, vamos a comenzar. En el panel de hoy nos acompañan Beatriz Borges, abogada, académica y defensora de derechos humanos venezolana. Desde 2014 es la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, una organización sin fines de lucro que trabaja para promover y defender los valores democráticos, los derechos humanos y una cultura de paz. También nos acompaña Francisco Monaldi, es doctor en Economía Política por la Universidad de Stanford, máster en Economía Internacional y del Desarrollo por la Universidad de Yale. Actualmente, Francisco se desempeña como director del programa de energía para América Latina y Wallace del Wilson Center de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. Ha sido consultor gubernamental de organismos multilaterales y de empresas y autor de numerosas publicaciones académicas sobre economía política, política energética y de recursos. Gracias por estar aquí. Invito también a la audiencia a conectarse y a enviar sus preguntas por QI y trataremos de abordarla a la mayor brevedad posible los temas y las preguntas que haga la audiencia antes del final del evento. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre la situación actual en Venezuela. Y voy a hacer una pregunta para los dos panelistas invitados. Para empezar, ¿cómo describirían las condiciones sociales y económicas en Venezuela hoy en día? Comenzamos con Beatriz. Sí, Vale. bueno, muchísimas gracias y la verdad un placer poder compartir contigo, Rona, con Francisco. Gracias a la Alianza Américas por también dar esta discusión en estos momentos de tanta información, de tanta complejidad y permitirnos compartir a su audiencia esta reflexión que conocemos muy bien los venezolanos, pero justamente quizás la comunidad hispana y la comunidad en Estados Unidos quiera entender y comprender más, ¿no? Y justamente para
yo creo que esta frase de condiciones sociales económicas no describe la complejidad de la crisis multidimensional que se vive en Venezuela, porque es económica, porque es política, porque es humanitaria. Desde el punto de vista del derecho internacional, es súper compleja porque tiene todas las ramas del derecho internacional, la de derechos humanos, la de refugio, derecho internacional de migraciones, el derecho penal internacional, el derecho humanitario, y justamente le hemos colocado o anticipamos justamente en el 2015 cuando los indicadores se mostraban fuertemente como la denominación de emergencia humanitaria compleja. Y justamente ese diagnóstico, el poder explicar su complejidad, lo lleva más allá de una simple crisis política, económica, humanitaria, sino una crisis multidimensional que incluso hoy en día tiene los mecanismos internacionales activados como la arquitectura humanitaria en Venezuela y que tiene lamentablemente una base política que se sustenta en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen también crímenes de lesa humanidad y que pues también tiene una amplia base de persecución política. Nosotros en CEPAS desde el 2014 hemos documentado la persecución política en Venezuela y que entendemos esta base de la crisis política como parte de la visión de permanencia en el poder y se cometen estas violaciones a los derechos humanos y se mantiene esta crisis como una decisión deliberada. Es decir, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, todo lo que tiene el efecto en las condiciones de vida de las personas en Venezuela está basado en una decisión que, bueno, ya Francisco nos hablará más de eso, porque tiene implicaciones económicas, pero que tiene implicación en el sufrimiento humano. Y el gobierno hasta los momentos dice, bueno, son culpa de las sanciones, es culpa de la crisis económica, pero efectivamente hay una decisión deliberada donde hubo un colapso de los servicios públicos e incluso la crisis existía previamente a las sanciones en Venezuela. Entonces, el empobrecimiento de la población, más de 25 años de degradación, ha llevado hoy en día a una población que sufre de forma masiva y donde yo tenía una persona que una vez nos visitó a Venezuela que venía de una organización internacional y decía, la sensación que yo siento aquí es como que se hubiese pasado una guerra, pero ustedes no tuvieron o no tienen una guerra. Y hoy en día tenemos en Venezuela aproximadamente 19 millones de personas que requieren asistencia humanitaria, es decir, que carecen de acceso adecuado a servicios esenciales. Y además, eso ocurrió por muchos años porque les narro en 2015, pero sobre todo desde el 2017 en adelante empezamos a ver la crisis ya no solamente Venezuela, sino regada al revés del mundo, con 7.7 millones de venezolanos que han abandonado el país, pues generando una de las mayores crisis migratorias de desplazamiento forzado a nivel mundial. Así que si lo vemos en dimensiones del país, o sea, una de cada 5 venezolanos ha tenido que migrar forzosamente y 7 de cada 10 venezolanos necesitan hoy ayuda humanitaria o asistencia humanitaria. Entonces, definitivamente, cuando uno escucha el tema de que han mejorado o han cambiado la situación en Venezuela, lamentablemente sigue siendo peor y desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista de persecución política, después de lo que fue el periodo electoral del año pasado, después de julio, la persecución a liderazgos políticos, a personas disidentes, a personas que ejercen sus derechos y exigen sus derechos, ha sido masiva, pero además selectiva. Vemos los informes de la misión de determinación de los hechos que se publican en Naciones Unidas a través de la agenda del Consejo de Derechos Humanos y eso tenía un efecto también muy fuerte en lo que ha sido la intimidación y el miedo que se ha generado en la población y también en el incremento de las personas que quieren seguir saliendo de Venezuela. Así que pues es bien compleja la situación de Venezuela, no se ha mejorado y esa crisis multidimensional se mantiene y los números permanecen. Y yo creo que es importante que los conozcamos y entendamos que persiste una emergencia humanitaria, que persiste una crisis de graves violaciones de derechos humanos y que el deseo y la necesidad de supervivencia de las personas va a implicar también mayor desplazamiento forzado. Sí, es importante eso, recalcar que la crisis sigue existiendo, que la situación de emergencia humanitaria compleja en Venezuela no ha terminado, sigue, y que toda esta versión o que intentan dar de que Venezuela se arregló no es realmente así. O sea,
hay una situación de personas que están en condiciones críticas y de la mayoría de los ciudadanos que no tienen acceso a los servicios han empeorado los servicios, por ejemplo, el servicio eléctrico, el racionamiento y los apagones son cada vez más frecuentes en todo el país, incluida Caracas, al punto de que el gobierno tomó la decisión de reducir la jornada laboral de los empleados públicos hace apenas 2 semanas. Entonces ahora, bueno, Francisco, ¿puedes explicarnos un poco tú, desde tu perspectiva, cómo describirías las condiciones sociales y económicas de Venezuela hoy en día? Seguro. Como habíamos hablado con los amigos de Alianza Américas, voy a mostrarle brevemente unas láminas que creo que recogen de manera muy gráfica la situación que vive el país. Lo primero que quisiera que vieran es a mano derecha lo que ha pasado con el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita, si quieren ustedes, de los venezolanos, ¿no? Aquí podemos ver que Venezuela venía enfrentando tiempos difíciles en los años 90 que llevaron a la elección de Hugo Chávez. Después vino esa caída que ustedes ven ahí, tiene que ver con la crisis política que llevó a una huelga petrolera. Pero después hubo una gran recuperación porque el precio del petróleo llegó a sus máximos históricos por un auge impresionante en la demanda de China, y eso llevó a un cierto boom, particularmente en el consumo en Venezuela, y un periodo de cierta prosperidad. Pero una vez que cayó el precio del petróleo por la absoluta dependencia de Venezuela con el petróleo y el hecho de que se habían tomado en el camino una cantidad de medidas que deterioraron significativamente a la estructura económica de Venezuela, como por ejemplo las expropiaciones masivas, las regulaciones de todo tipo de precios, del control de cambio, etcétera. Todo eso llevó al colapso que ustedes ven después y como pueden ver ahí, como comentó Beatriz, el colapso empezó bastante antes de las sanciones que fueron en el 2019-2020. De hecho, en lo que hemos visto a partir de la recuperación post-COVID es una ligera recuperación de la economía venezolana, pero la economía venezolana cayó en 75%, es decir, es la cuarta parte de lo que fue hace un poco más de una década. Y en buena parte esa historia tiene que ver, por un lado, con la caída del precio del petróleo, pero con otro por la caída de la producción de petróleo. Y no voy a entrar en los detalles, pero aquí pueden ver en la línea punteada lo que ha debido ser la producción de petróleo de Venezuela si no se hubieran tomado las medidas que tomó el gobierno de Chávez y Maduro, y lo que pasó en la realidad, que es un colapso de la producción, que como pueden ver es muy parecido al colapso de la economía como un todo. Es cierto que a partir del año 2019 sí hay un impacto también de las sanciones, y aquí lo pueden ver, que en el año 2019 se empiezan a implementar las sanciones que cierran el mercado de los Estados Unidos para el petróleo venezolano, y eso cae. La caída en el año 2020-2021 es más que todo por COVID, más que por las sanciones, pero después ven una recuperación, pero a niveles que son todavía muy inferiores a cuando se iniciaron las sanciones. Esa recuperación tuvo que ver con la recuperación post-COVID, pero también con el hecho de que la empresa Chevron le fue otorgada una licencia por la administración Biden, y esa empresa produce hoy en día el 25% de la producción venezolana, y de este aumento que ustedes ven en esta gráfica entre el año 2023 y hoy, que son un poco más de 100.000 barriles diarios, todo eso es fundamentalmente por la licencia de Chevron. Les cuento esto porque esa licencia acaba de ser cancelada. Entonces, una de las preguntas que tenemos hacia adelante es qué va a pasar con las nuevas medidas que está implementando la administración Trump con respecto a Venezuela. Y aquí podemos ver que a medida que se le otorgó esa licencia a Chevron y a otras empresas de Europa y de la India, el mercado negro, que es lo que ven ustedes en ese color como salmón, dejó de ser todo, y se incrementaron las exportaciones que estaban, vamos a decir así, autorizadas por el Tesoro de los Estados Unidos. Pero ahora todas esas licencias fueron canceladas, y además Estados Unidos ha amenazado a los que compren en el mercado negro, y evidentemente el principal es la China, con, aquí lo pueden ver, todas las exportaciones que no van a los destinos licenciados, que son Estados Unidos, Europa e India, van a China y un poquito a Cuba. Y en Cuba básicamente no le paga a Venezuela, entonces ahí no hay ingreso. Entonces puede venir un impacto aún mayor, y esa mínima recuperación que ustedes vieron de la economía venezolana puede
deteriorarse. Aquí pueden ver estimaciones diferentes de qué podría pasar si estas sanciones nuevas llevan a una caída de producción de diversos niveles, de 50, de 200.000 o de 400.000 barriles, y el impacto que también puede tener en que en Venezuela venda en el mercado negro a precios mucho más bajos la producción, porque el mercado negro, la naturaleza del mercado negro es que Venezuela tiene que vender a un descuento significativo porque los compradores tienen miedo de las sanciones. Entonces podemos ver que podría caer los ingresos de Venezuela hasta en niveles de casi 10.000 millones de dólares, lo cual sería brutal. Y entonces, volviendo al gráfico original, básicamente lo que uno ve en este horizonte es que las sanciones nuevas pueden deteriorar aún más esta situación, pero que Venezuela no se va a recuperar si no hay un cambio político. Porque de no haber un cambio político, no va a haber la capacidad de traer las masivas inversiones que requiere la industria petrolera venezolana para recuperarse y, por supuesto, también otros sectores de la economía. Y aquí pueden ver que hubo una cierta estabilidad después de los acuerdos de Barbados, que son los que se suponía que iban a permitir una elección en Venezuela que fuera libre, pero una vez que el gobierno de Venezuela se robó las elecciones, el país se dio cuenta que lo más probable es que iban a volver a haber sanciones más severas y cómo se ha ido disparando el precio del dólar en Venezuela. Y eso básicamente esa devaluación del bolívar está llevando a una mayor inflación y va a llevar a una situación más difícil. Si esto le agregamos, y con eso termino, el tema de el impacto que puede tener las deportaciones de venezolanos, porque la otra fuente de ingreso importante para la economía venezolana son las remesas enviadas por los venezolanos que viven en Estados Unidos y los 7 y tantos o 8 millones de venezolanos que mencionó Beatriz antes. Buena parte de esa gente envía remesas a sus familiares en Venezuela y eso ha sido una de las cosas que permitió parte de esa recuperación también. Entonces, si combinamos sanciones con deportaciones, podemos ver una mezcla realmente muy, muy, muy problemática para la población que lleve a que se vuelvan a incrementar. Bueno, están altísimos los niveles de pobreza, pero que digamos la mínima recuperación que había habido totalmente desaparezca, que por cierto, la recuperación ha sido fundamentalmente concentrada en unos pocos sectores geográficos del país y sobre todo en clases más favorecidas y no en los sectores populares. O sea que esto es una mezcla muy, muy, digamos, potencialmente peligrosa. Debo insistir en que, en mi opinión, más allá del tema de si estas sanciones, cuál es el objetivo de la administración Trump con estas sanciones, si va a negociar cosas que sean positivas para los venezolanos o no, el tema es que la economía venezolana no se va a recuperar mientras haya un régimen ilegítimo en el poder que no, como les digo, no va a permitir una reinserción de Venezuela en la economía internacional y en la comunidad, digamos, democrática internacional y por tanto no vamos a lograr las inversiones y el crecimiento económico que recuperen la economía y permitan que los venezolanos se regresen a su país, pero porque quieren y no forzados, y porque creen que tienen oportunidades económicas, libertad, etcétera, etcétera. Gracias. Excelente, Francisco, sobre todo porque esa es la otra pregunta, porque ambos decían que todo esto no cambiará si no cambia el gobierno, ¿no? Entonces es importante lo que explicaste al final, porque bueno, si las personas no se sienten seguras en lo económico, en lo social, en lo político, en el respeto a sus derechos, pues la gente no va a volver. Y los inversionistas de la misma manera, si no sienten que hay una seguridad en sus inversiones, pues no van a invertir en Venezuela. Muy Exacto. importante. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los sectores de la población más afectados por esta crisis y de qué manera? Francisco ha asomado un poquito sobre esto. No sé si quieres en esta comenzar tú, Francisco, y después seguimos con Beatriz.
Sí, bueno, muy breve. Ciertamente, bueno, uno de los problemas que les digo que tenemos todos los que seguimos la economía venezolana es que no hay datos oficiales y, bueno, en algunos casos los datos oficiales que hay no son creíbles, ¿no? Pero se han hecho, las universidades, varias de las universidades más prestigiosas del país han hecho un esfuerzo por recolectar algunos de estos datos y la encuesta en COVID, por ejemplo, muestra el deterioro brutal de la situación en términos de muchas variables, ¿no? De variables como la pobreza extrema, que significa gente que no puede ni siquiera cubrir sus condiciones básicas de alimentación, las necesidades básicas. Está el tema del incremento de la desigualdad en Venezuela y eso hablando de qué sectores se han perjudicado más. En Venezuela siempre ha sido un país relativamente desigual, pero la desigualdad se ha disparado recientemente, ¿no? Entonces, también ha habido obviamente una situación muy difícil, que es que buena parte de la gente en edad laboral y con capacidad de generación de ingresos, con niveles educativos altos, se ha ido del país. Entonces, ha quedado una población mucho más envejecida entonces la pirámide poblacional se está haciendo cada vez más difícil digamos, para las familias de sostener. Menos mal que vienen esas remesas, porque de lo contrario la situación sería infinitamente peor, ¿no? Entonces, es una situación, uno sale de los pequeños, digamos, áreas de cierta prosperidad en el este de Caracas, en Lecherías, que es una zona, digamos, petrolera, en algunos pocos lugares de clase media, y uno ve una realidad realmente dramática. Y la realidad tiene el componente propiamente de falta de ingresos, pero también tiene el componente que mencionaba Rona de que los servicios públicos y Beatriz, que los servicios públicos están en el suelo. Entonces, imagínense vivir en una ciudad que es la segunda ciudad más grande del país, de Venezuela, como es Maracaibo, en que no hay luz prácticamente, continuamente, prácticamente nunca. Significa que se deteriora obviamente todos las neveras, todos los electrodomésticos, pero además que esa gente vive en un estado de una necesidad, dificultad económica realmente impresionante. Hay que ver lo que es vivir sin luz y muchas veces sin agua, que además están a veces vinculados. Entonces es una situación realmente muy dolorosa, muy grave y no hay perspectivas de mejora si no hay cambio político porque no van a venir esas inversiones. Entonces, necesitamos que eso ocurra y obviamente si las sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos no vienen acompañadas de una política que lleve a una democratización del país, la situación va a seguir siendo también muy difícil para toda esa población. Sí, además todo esto complejiza el hecho de que las personas que, por ejemplo, muchas oficinas han cerrado, muchas, después de la pandemia se quedó mucho el trabajo desde el trabajo virtual, desde la casa, pero si no tienes luz no puedes trabajar tampoco. Y no puedes trabajar incluso de manera virtual, como habían logrado hacer algunas personas en Venezuela, para organizaciones que están fuera de Venezuela y que podían pagarles en dólares. O sea, eso tampoco se puede hacer porque si no tienes electricidad, no tienes conexión de internet y no puedes trabajar. Entonces son dificultades que se van sumando. Beatriz, la misma pregunta, ¿qué sector de la población está siendo más afectado por esta situación y de qué manera? Sí, y creo que me sumarme al punto de Francisco de la falta de datos, y eso es una de las cosas que hemos enfrentado las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de derechos humanos y humanitarios, justamente mostrar cuál es la afectación a la población venezolana y bueno, no solamente para mostrarla, pero también para activar esa ayuda, porque como lo decía anteriormente y ha sido parte de la documentación de la sociedad civil, el 70% de la población requiere ayuda básica humanitaria. Por supuesto, siendo las mujeres, jefas de hogar, niños, niñas y personas mayores o con discapacidad las que están más afectados, también las comunidades indígenas y como también mencionaba Francisco, los jóvenes que pues se encuentran sin ningún tipo de oportunidad. Y yo creo que, claro, este 70% suena grande, pero creo que
que no todo el mundo tiene la dimensión de qué implica requerir ayuda humanitaria básica. Es decir, es una persona que no puede satisfacer sus necesidades esenciales para sobrevivir con dignidad. O sea, necesitamos del apoyo externo y por eso la necesidad de haber establecido, al menos en 2015, la estructura humanitaria para poder y salvar vidas y atender esas necesidades, porque implica que la población en Venezuela no tiene alimentación regular a los alimentos para poder garantizar su alimentación, ni tampoco que sean nutritivos. Implica que no tiene acceso a servicios médicos, ni medicamentos, ni atención especializada. Implica que no hay agua, ni saneamiento. Es decir, hay comunidades donde nosotros trabajamos donde tienen años, 3, 4, 5 años sin saber qué es agua potable, sin tener baños seguros ni condiciones higiénicas. El tema de la educación que es doloroso porque está acabando con el futuro del país. O sea, hay una interrupción escolar prolongada donde no hay recursos, donde no hay transporte, donde no hay infraestructura. En el tema de protección también que trabajamos con las mujeres y las niñas, si hay una exposición a la violencia, a la explotación, a los abusos, sin ningún tipo de mecanismo de protección, ni de defensa, ni justicia. Porque como decía Francisco, mientras que no haya Estado de Derecho, mientras no haya instituciones democráticas, no vas a poder proteger a la población y no vas a poder prestar los servicios básicos que ésta necesita. Entonces, hay una afectación generalizada a los medios de vida de los venezolanos y una incapacidad también de los venezolanos de poder generar ingresos o acceder a oportunidades laborales. Es decir, tienes que tener 2, 3, 4, 5 trabajos para poder sobrevivir. Y por supuesto, esto tiene afectación en mujeres porque tienen una mayor carga en el cuidado del familiar, en el caso de los niños, y pues lo han denunciado muchísimo, la desnutrición crónica y el desarrollo, el retraso en el desarrollo. Lo que decía también Francisco de las personas de la tercera edad, porque bueno, tienen, no solamente se quedan porque son los que no pueden salir muchas veces y no tienen forma de acceder a pensiones, a medicinas, a atención médica, están en un completo aislamiento social y abandono. Y vemos cómo personas conocidas de gran trayectoria tienen unos últimos de sus años, su cierre de vida es tan doloroso porque no están en una completa vulnerabilidad si tienen alguna enfermedad y las condiciones de vida son totalmente indignas. Entonces, como para cerrar y sobre todo estando aquí entender por qué ocurre el desplazamiento, la migración y la crisis de movilidad de venezolanos, es que cuando decimos que casi 7 de cada 10 venezolanos necesita ayuda humanitaria, no estamos hablando solamente de estadísticas, estamos hablando de millones de personas, de mujeres agotadas, de niños desnutridos, que han dejado de ir a la escuela, de abuelas que mueren sin tratamiento por enfermedades que son totalmente prevenibles, es decir, una crisis que atraviesa la vida cotidiana como un impacto devastador y especialmente en que ya son personas vulnerables. Entonces, la gente no sale porque quiere emigrar o porque decide que un día no fue chévere vivir en Venezuela. La gente sale para sobrevivir y exigir y protestar frente a esto implica ser perseguido. Entonces, es muy importante entender las implicaciones, el nivel de sufrimiento humano y que es poco conocido por eso, porque no hay información pública y por quien la habla y la dice es perseguido. Entonces, pues sí, es muy doloroso y yo creo que en la historia y yo como venezolana creo que es parte de lo que reflexiono con mis hijos y desde el punto de vista del futuro que nos tocó vivir. O sea, este nivel de sufrimiento humano tan fuerte que ha marcado la vida de todos los venezolanos que están en Venezuela hoy en día. Y de los que están afuera Y también. los que estamos afuera también. Una cosa sobre lo que decías, y para conectar con las siguientes preguntas. Cuando comienza todo este movimiento de venezolanos saliendo, huyendo de Venezuela, buscando mecanismos de sobrevivencia, pues sí, el hambre, como factores muy, muy cercanos a la sobrevivencia, o sea, seguridad en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿sabes? No ser víctimas de violencia de grupos armados, el tema de la alimentación. Pero en los últimos meses, en los últimos desde 2024, finales de 2023, comenzamos a ver también muchas personas, incluso había entrevistas en televisión de personas que estaban en la frontera con México y decían, cuando las entrevistaban los periodistas, cuando les preguntaban que por qué habían decidido salir de Venezuela y tratar de llegar a Estados Unidos. Y pues había padres que decían que habían salido porque sus hijos ya no iban a la escuela, porque la escuela no estaba funcionando, porque las escuelas en Venezuela, después de la pandemia,
dejaron de funcionar en horarios normales, es decir, había clases una vez a la semana. El resto de la semana los niños permanecían en la casa sin ningún tipo de educación formal. Entonces, esto ya se convirtió, o sea, se había convertido en eso, en una preocupación también de los padres y un motivo para huir de Venezuela, la posibilidad de buscar un mejor futuro para sus hijos y educación, que es lo que mucha gente aspira para mejorar en general su vida, para poder acceder a trabajos o oportunidades laborales. Con este tema de la migración, vamos a la siguiente sección que tiene que ver con los deportados. Sabemos que la deportación de personas venezolanas desde distintos países ha ido en aumento. ¿Qué desafío enfrentan estas personas al regresar a Venezuela? No solamente la deportación, también las restricciones de ingreso y de permanencia en los distintos países donde han llegado venezolanos. La pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan estas personas al regresar a Venezuela? Y la pregunta que conecta con esa es, ¿existen programas o redes de apoyo para quienes retornan al país? No sé. Adelante, Pues sí, me Beatriz. animo yo. Sí. Bueno, no, yo creo que aquí hay importante algo, porque bueno, justamente conecta con lo que estábamos hablando antes, que es que la mayoría de los venezolanos que han salido del país, y lo dijo en varias oportunidades el ACNUR, requieren protección internacional porque huyen de una crisis multidimensional que pone en riesgo su vida, su seguridad y su dignidad. Aunque no todos enfrentan la persecución individual per se, en el derecho internacional se ha entendido la definición ampliada de refugiado, que en el caso de Venezuela y bueno, los países latinoamericanos ha sido reconocida en la Declaración de Cartagena y por supuesto incluye a quienes escapan de violencia generalizada, de violaciones masivas a derechos humanos y de lo que pasa en Venezuela, el colapso institucional que pone en situaciones o que perturban gravemente el orden público. Entonces, en el caso de Venezuela, y hay que entender por qué la gente salió, está saliendo y va a seguir saliendo, es que la combinación entre la represión política, el colapso económico, la emergencia humanitaria y toda la ausencia de garantías mínimas, por supuesto, obligan a la mayoría de las personas a buscar protección fuera de las fronteras. Entonces, cuando estas personas, sin recursos, sin redes, sin documentación, eh, salen, se encuentran como a una doble vulneración estructural, porque si bien es cierto, y durante mucho tiempo hubo una solidaridad con la crisis de la democracia en Venezuela, los países de tránsito o receptores de la migración de Venezuela, no todos, han tenido programas de acogida a esta población que requiere protección internacional y que huye de una crisis multidimensional. Entonces, eh, y además, por políticas migratorias que pueden ser criminalizantes a la población, se están dando situaciones de deportaciones que no cumplen con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y que pueden implicar violaciones de principios como el principio de no devolución, que es tan importante en el derecho internacional. Entonces, y en el caso de los venezolanos, y nosotros lo hemos documentado no ahorita, sino incluso cuando fue la pandemia del COVID, y ahorita las personas que retornan o los retornados no solamente están siendo víctimas de esta persecución, sino que los vuelves a llevar a un entorno donde su vida y su integridad corre peligro. Entonces, cada caso, no, lo de las deportaciones masivas está violando derechos individuales de las personas que están buscando protección, si no son hechas con las debidas garantías, y los expone nuevamente a riesgos y peligros en el retorno. Y además, como lo hemos visto ya por las redes sociales que usa el gobierno, son utilizados como herramientas políticas, sino para la persecución, también para mantener una narrativa incluso lo hemos visto últimamente, como un gobierno que es ampliamente reconocido por su violación a los derechos humanos, hoy se llama protector de los derechos humanos de las personas que retornan. Lamentablemente hay muy poca información de lo que está pasando con los retornados por miedo, por intimidación. Parte de lo que está pasando es que actualmente está en vigor una ley
o varias leyes que reprimen a la sociedad civil, que la amenazan, y todo el nivel de procesamiento de datos, de información, de denuncias ha tenido que bajar o se ha silenciado por el miedo a la persecución y a las represalias que implica la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Pero es muy complejo y yo creo que mi llamado es, digamos, a los diferentes gobiernos a entender la crisis, a solidarizarse con Venezuela y su necesidad de tener democracia y de democratización, pero además solidarizarse con los venezolanos, tanto adentro como fuera, que requieren ayuda humanitaria, que requieren protección internacional y que somos una población en necesidad de protección. Y que además hemos hecho todo por buscar nuestra democracia, por recuperar la paz en Venezuela. Sin embargo, pues estamos en una situación donde eso no fue suficiente y necesitamos ayuda, asistencia internacional y la solidaridad de la región, porque bueno, la problemática va a seguir afectando a todos. Gracias, Sí, gracias, Beatriz. Francisco, bueno, la misma pregunta. sí, creo que la respuesta de Beatriz ha sido muy completa, pero yo quisiera agregar solamente algunos ángulos. Uno, de lo que tú comentabas, Rona, de los maestros, ¿no? Venezuela le está pagando a los maestros menos de $1 diario, ahora con la devaluación incluso significativamente menos. Y eso ha llevado básicamente una deserción masiva de tanto maestros en educación primaria, secundaria como universitaria. Yo tengo muchísimos colegas en Venezuela que no cubren sus necesidades básicas de alimentación con el sueldo del profesor universitario después de tener una carrera con el máximo nivel del escalafón universitario de sueldo. O sea, eso les da una idea a ustedes de la gravedad incluso para sectores de la clase media que en algún momento tuvieron una situación relativamente privilegiada con respecto al resto del país, ¿no? O sea que la cosa es muy, muy grave y por eso es que una persona se puede someter a la semejante, digamos, riesgo de tener que usar buena parte de sus ahorros para lanzarse por el Darién y cruzar hasta los Estados Unidos, por lo menos hasta hace poco, cuando eso era una opción. Hay que entender lo que debe estar pasando una persona para llegar a asumir semejante riesgo a su vida, a su familia, a sus hijos. Una de las preocupaciones que yo tengo es que primero se han reducido algunos de los fondos que Estados Unidos destinaba para apoyar a esos venezolanos que estaban, por ejemplo, emigrando a Colombia. Colombia, hay que decir, es el país más afectado por el número de emigrantes, porque, bueno, obviamente es el país vecino. Y la verdad es que hay que decir que Colombia ha hecho un gran esfuerzo para el tamaño digamos, la proporción de venezolanos que se han residenciado en Colombia y las dificultades que eso les ha implicado a ellos económicamente. Por cierto, también les ha tenido efectos positivos porque muchísima gente comenta que la economía colombiana se ha beneficiado de las, digamos, capacidades de todos esos venezolanos que muchos consiguieron empleos muy, muy buenos y productivos, pero en general es un problema severo para la economía colombiana y ahora hay menos fondos, por ejemplo, de USAID y de otras entidades para ayudar a esa comunidad. Y si, de nuevo, si tenemos o sea, en este momento tenemos una situación en que ya los venezolanos en prácticamente ningún lugar de la región son recibidos como eran recibidos antes. Es decir, porque ha generado xenofobia en algunos países, ha generado problemas económicos en otros países. Y ahora, bueno, Estados Unidos no solamente no es una opción, sino que están siendo deportados. Entonces, todo esto genera una situación realmente muy, muy, muy negativa para los venezolanos que se quedan, que las encuestas indican que después del robo de la elección el año pasado, muchísimos venezolanos sienten que no hay una luz al final del túnel en Venezuela y que a pesar de lo difícil que es irse ahora, están pensando en irse porque no ven otra alternativa, no ven ninguna salida. Entonces, realmente es una situación muy complicada. Yo diría que en la mayoría de las dimensiones está empeorando creo que es importante porque sabemos que en el mundo hay muchas otras cosas pasando y Venezuela a veces no es una prioridad
en la política internacional, pero la crisis está allí y no va a ser, no va a seguir sino empeorándose si no hay una salida. Estás a... Perdón. Sobre lo que decías, Francisco, yo sumo una preocupación adicional a lo que estabas comentando, ¿no? Y bueno, y antes de eso, pues también hacer el comentario de que Colombia no solamente ha recibido a muchos venezolanos o una gran cantidad de venezolanos, sino que además ha sido lugar de paso para muchos de los que se han movido para salir de Venezuela y también ahora para regresar a Venezuela. Y eso también ha generado ciertas bueno, es una carga también, es un peso más para Colombia, ¿no? Pero bueno, y el otro comentario, que es más que un comentario, es una preocupación, a estas preocupaciones que se han comentado acá, pues yo sumaría la preocupación de los venezolanos que fueron llevados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador sin tener certeza de si son o no criminales y bueno, y sin ningún proceso adecuado para ser llevados a ese lugar. Creo que esa es otra preocupación que también tenemos ahora los venezolanos. Hay dos preguntas que las voy a hacer antes de del último bloque, ¿no? Son preguntas de la audiencia. Una es, ¿cuáles son las oportunidades laborales a las que podría acceder una persona deportada venezolana? Y la otra esta es para Beatriz. Yo diría que la otra puede ser para Francisco y esta para Beatriz. ¿Podría ahondar en la situación de las niñas y mujeres en Venezuela y también en la situación de la población LGBTIQ? Bueno, con respecto a las oportunidades de trabajo, va a depender mucho de la evolución de la economía. En este momento hay muy pocas oportunidades de trabajo en Venezuela. Se habían generado en los últimos 2 años algunas oportunidades relacionadas con dos cosas. Una, la leve recuperación del sector petrolero y la otra era que las importaciones que habían sido posibles por esa recuperación habían generado una cierta actividad económica limitada vinculada a esas importaciones. Pero no hay en Venezuela oportunidades ni siquiera para los que están allá, o sea, para el que es deportado es todavía más difícil porque se tiene que reinsertar en una realidad laboral. Algunos llevan años fuera del país, han perdido digamos, sus conexiones, el sitio de trabajo donde estaban, quizás incluso el sector económico donde trabajaron en el pasado ya ni siquiera existe. O sea, en Venezuela hay sectores completos de la economía que han desaparecido. Es una economía en este momento súper primitiva. Básicamente exporta petróleo, algunas otras, oro y algunas otras pocas cosas, y el resto tiene las remesas y básicamente importa todo lo demás, pero tiene muy poca capacidad de importar y por eso es que la economía es minúscula. Para darles una idea, todo el sistema bancario venezolano es equivalente a un par de sucursales de banco en Houston, Texas. Eso es una cosa que yo recientemente la vi y yo decía, me debo estar equivocando de algunos ceros aquí, no puede ser. Pero es así, es una economía minúscula comparado con lo que fue y con lo que son otras economías de América Latina. Es una economía que pasó de ser una de las más ricas de América Latina a ser hoy en día solo el único país que está por debajo de Venezuela es Haití. Y una de las cosas que es realmente impactante es ver que el país de al lado, Guyana, que también es un país ahora petrolero, se ha transformado en el país con el Producto Interno Bruto por habitante más alto de la región y Venezuela en uno de los más bajos, ¿no? Y eso nos ilustra que no es ser un país petrolero el problema. Claro que la dependencia del petróleo es un problema, pero es el desastre en el manejo de la economía venezolana que ha llevado a esta situación y por supuesto también la situación política que lleva a que la comunidad internacional le haya impuesto sanciones a Venezuela. Beatriz, o sea, Sí, Impresionante ese dato de la economía sí, no, venezolana. me quedé. Me quedé también así como en shock. No, bueno, y creo que voy a hablar aprovechar la pregunta justamente para hablar de una arista que poco se habla, porque se habla mucho de la crisis de movilidad, pero poco se habla de la afectación diferenciada. Y bueno, nosotros tenemos muchos informes, los invito a visitar nuestra página web sobre justamente cómo la emergencia humanitaria compleja ha afectado de forma diferenciada a las mujeres, igual cuál ha sido su impacto.
pero hemos tratado de visibilizar últimamente el impacto en la movilidad, ¿no? Y cómo justamente todo lo que está pasando en términos de endurecimiento de políticas migratorias y el cierre de vías seguras hace que las mujeres puedan tomar estas rutas peligrosas que están normalmente controladas por el crimen organizado en fronteras militarizadas y donde pues hay como un cobro del peaje sexual para garantizar tránsito y protección, todas las violencias que las mujeres se van encontrando en los países de tránsito y de destino, que pues tienen, acrecientan todo lo que es la desigualdad, la discriminación y la violencia. Eh, donde pues violencia sexual y donde los abusos son perpetrados por grupos armados y otros migrantes. Y por supuesto todo el aumento de la trata de mujeres venezolanos y se han pues, documentado en Colombia, en Ecuador, Perú, la explotación sexual y laboral también en Islas del Caribe, ¿no? Entonces, esta es una situación grave que atraviesa Silente, pero que está presente en la crisis y que, por supuesto, pone las mujeres y hay mayor vulnerabilidad ante estas redes de trata y explotación debido a al miedo de deportación. Entonces, adicionalmente a esto, hay limitados mecanismos de renuncia que en los países que las reciben y en el país de retorno, cuando no son estos retornos voluntarios, terminan siendo retornos forzados y al final hay una doble vulneración donde hay temor a represalias porque pues no hay la documentación, porque no tienen acceso a la justicia, porque no hay protección. Entonces, y si a esto le sumas la falta de servicios básicos, tú tienes una población que viene con desnutrición, que viene sin acceso a la educación, que viene y los refugios están sobrepasados, sin espacio, ni siquiera sin espacios diferenciados para mujeres y niños que tienen incluso servicios o accesos críticos a salud sexual y reproductiva, mujeres embarazadas. Bueno, nosotros hemos documentado muchos casos de abuso, de negligencia de médicos en Estados Unidos y en México por el tema de incluso esterilizaciones forzadas, bueno, barreras en el reconocimiento del refugio, que en el caso de las mujeres, sobre todo cuando son víctimas de violencia, tienen una respuesta específica, pero ellas no tienen acceso. Efectivamente, también con la población de diversidad, con las políticas restrictivas y la xenofobia, no hay unos programas de movilidad segura que puedan apoyar en Estados Unidos y las deportaciones aceleradas en Centroamérica y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Entonces, sí, la verdad es que todo es como un cóctel y la sensación muchas veces es como de doble vulneración, la que se vive en Venezuela y la que viven los migrantes y refugiados venezolanos. Y sentir donde en ningún lugar puedes estar seguro, en ningún lugar puedes encontrar protección y sentirte completamente desasistido. Sí, es como una indefensión absoluta. En cualquier lugar donde estás, no hay derechos para ti. Bueno, vamos cerrando ya. Esta es el último bloque con un par de preguntas para ambos y tiene que ver con las perspectivas y posibles soluciones. ¿Qué acciones podrían tomarse tanto a nivel interno como internacional para aliviar la crisis social y económica? ¿Y qué rol pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional en la protección de las poblaciones más vulnerables? Pues no sé si comienza Francisco o comienza el rol, o sea, ¿qué puede hacerse para aliviar la crisis social y económica y cuál es el rol de la sociedad civil y la comunidad internacional en la protección de las poblaciones vulnerables? Mira, en la parte económica, obviamente esta es una crisis económica con un origen político. Y entonces no va a ser nada fácil. O sea, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido un poco más pragmático en lo económico en los últimos años ante el desastre que causaron las políticas de ellos en el pasado y obviamente el impacto adicional de las sanciones. Pero eso no basta. En Venezuela no hay Estado de Derecho de ningún tipo. Los ejemplos son notables incluso en gente muy cercana al régimen, que sus derechos de propiedad son arrebatados de repente porque un grupo dentro del régimen u otro, por un pleito interno, vamos a decirlo así. O sea que en Venezuela no hay ningún inversionista, ni siquiera los vinculados al gobierno, que tengan
un mínimo de credibilidad sobre las políticas a las que van a ser sometidos. O sea que de esa forma no se va a recuperar jamás la economía. Quería, Rona, como tú comentabas, que a veces es bueno ilustrar con algo como lo que comenté antes. Les voy a dar otro dato. La economía venezolana, que se ha recuperado algo, como vieron en ese gráfico recientemente, hoy en día es del tamaño de la economía de Omaha, Nebraska. Es una ciudad que tiene menos de 1 millón de habitantes, la zona metropolitana de Omaha, Nebraska. O sea, Venezuela tiene, venezolanos hay como 30 y pico de millones, pero son menos de 30, no sabemos la población exacta, pero son menos de 30 dado que se fueron casi 8, ¿no? Pero eso les da una idea del tamaño de la economía venezolana y lo que todo indica que lo que vamos es a tener una economía más pequeña en los próximos años, dada la circunstancia política que vive el país. O sea que realmente es una cosa trágica, pero no se puede resolver sin un cambio político. ¿Cómo se logra ese cambio político? Es una pregunta compleja porque la máxima presión que aplicó la administración Trump en su primera administración no llevó a un cambio político en Venezuela, ni tampoco los intentos de la administración Biden de negociar una salida ofreciendo una serie de incentivos al gobierno, porque al final el problema es que el gobierno venezolano siente que para esa élite gobernante en Venezuela los riesgos de irse, ellos los ven altos porque, claro, ya han cometido violaciones de derechos humanos que están siendo procesadas en la Corte Penal Internacional, por un lado, y por otro lado, obviamente, mientras no sientan que se tienen que ir del poder, en este momento están beneficiándose de apropiarse de las rentas mucho menores, pero que todavía quedan en la economía venezolana. Entonces, lamento no ser muy optimista, pero creo que parte de la solución pasa por la comunidad internacional ayudando a los factores en Venezuela que quieren buscar una salida democrática. Yo una de las cosas que lamento recientemente es que veo que se ha perdido un poco ese foco y cuando uno oye la política exterior americana parece estar dominada por dos facciones que ven a Venezuela, una como un lugar, digamos, criminal, que hay que deportar a todo el mundo, o que puede el gobierno americano hacer algunos negocios con el régimen de Nicolás Maduro, por otro lado, o otra que quiere simplemente ponerle toda la presión más brutal a Maduro, pero no pareciera dentro de ninguna de esas diversas visiones incorporarse el hecho fundamental, que hay que lograr el cambio político en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, no soy optimista sobre las circunstancias que vivimos. Beatriz. Sí, bueno, yo tres cosas bien puntuales y que agradecería que como la audiencia de Alianza América y que nos escuchan se sumen, ¿no? Primero esto que decía Francisco de no pasar la página. Venezuela necesita democracia, Estado de Derecho, instituciones democráticas y no debemos rendirnos a esa lucha. Lograr esa solución política ha sido complejo. Yo creo que hemos dejado allí el esfuerzo, las ilusiones, el corazón y toda nuestra fuerza, pero no nos rendimos y creo que el sentir el acompañamiento y no pasar la página es importante. Luego, internacionalmente, el que se requiere que se continúe la ayuda humanitaria, la protección de migrantes y el apoyo a la sociedad civil y la protección a migrantes y refugiados. Eso es necesario dentro y fuera del país, proteger una población. Y mi tercera y última, bueno, porque vengo de allí y justamente estamos en estos momentos tan complejos apoyando a que no desaparezca la sociedad civil en Venezuela, que denuncia, que acompaña, que crea redes, que está atendiendo también a la población en el territorio y fuera del territorio, que, bueno, apoyemos a la sociedad civil. Estamos en un momento bien complejo con la ley del registro y con otras legislaciones que va a implicar que estas organizaciones no puedan seguir operando de una forma libre e independiente como se debe funcionar en la sociedad civil y con represalias. Así que nuevas modalidades de trabajo se están desarrollando y si quieren saber más de cómo está trabajando esto, pues muy atenta para escucharles y conectarles con la posibilidad de apoyar a la sociedad civil venezolana. Bueno, gracias. Igual no vamos a cerrar porque tengo unas preguntas y voy a hacer yo también un último comentario para agregar acá a lo que decía Beatriz de ayudemos a la sociedad civil. Yo sumaría, ayudemos también a los medios de comunicación, ayudemos a las universidades. En realidad, de alguna manera, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los medios y las universidades se han convertido en el soporte mínimo para poder mantener un poco
decir lo que está pasando, visibilizar lo que está pasando, contabilizar lo que está pasando y buscar algún tipo de apoyo para Venezuela. Entonces creo que eso es también además clave ante cualquier sistema autoritario que haya, pues, o sea, creo que es un factor clave, o sea, es un grupo de sectores que deben ser fuertes y que deben resistir y tratar de mantener y preservar la democracia o luchar por la democracia. Hay unas preguntas que voy a hacer rapidito y que pues las respondan rapidito también. Bueno, una es un poco más elaborada y es como, no es posible explicar bajo qué figura jurídica, no sé si es una pregunta o un comentario, ¿no? Porque no tiene interrogaciones acá. Entonces dice, no es posible explicar bajo qué figura jurídica las personas venezolanas fueron deportadas a El Salvador y cuál es el fundamento jurídico para su privación de libertad. Si las personas tenían investigaciones penales pendientes, debieron ser procesadas penalmente en ese país. No hay personas criminales, sino personas que cometen delitos. No podemos normalizar o aceptar la deportación para tratos crueles e inhumanos o degradantes de ninguna persona. Creo que es más un comentario, lo cual pues me parece bien. Y luego, ¿cuál es la opinión, cuál es su opinión sobre la cooperación del gobierno de Maduro en el tema de deportaciones de venezolanos? ¿Es una estrategia económica o política? O sea, así como que el hecho de que Maduro acepte que lleguen los deportados es una estrategia económica o política. Esa es una de las preguntas. Y haría la otra de una vez. ¿Hay sanciones nuevas que puedan ser dirigidas a personas cercanas al régimen de Maduro? ¿Es posible que tengan impacto en las condiciones económicas o sociales del país, aunque estén dirigidas? Es más o menos esa. Dice, hay otras avenidas por las que se podría poner presión al gobierno a respetar los procesos democráticos. No sé. Y para el profesor Monaldi piden compartir la fuente de los datos que dio anteriormente. Esas son las preguntas que tenemos. Seguro. ¿Quieres empezar, Beatriz? No, no, te dejo, te dejo. Ok, bueno, en cuanto a las fuentes, como yo les decía, fuentes oficiales muchas no están, pero curiosamente sí está, por ejemplo, la fuente del tamaño de la economía venezolana con cierto rezago, está en el Banco Central de Venezuela, publica esas cifras con mucho rezago. En términos de las cifras más de la parte social, la encuesta en COVID la pueden buscar en la página web de la Universidad Católica Andrés Bello, es la fuente principal que usamos. Y hay algunas otras fuentes que son de organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la producción petrolera viene de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía, o otras fuentes. Cualquier, digamos, pregunta más específica sobre esto, con mucho gusto me la pueden dirigir. Mi página web en la Universidad de Rice es muy fácil conseguir mi correo, ¿no? En términos de las sanciones, están implementando estas sanciones que pueden ser brutales a la economía venezolana. Para mí lo importante es que si eso es lo que la avenida que se va a seguir, tiene que tener un componente digamos, de negociación en el campo político, porque de lo contrario lo que va a haber es simplemente una situación económica catastrófica sin ninguna salida política, ¿no? Entonces, eso creo que es lo importante. Tanto Europa como Canadá han seguido, además de Estados Unidos, sancionando individuos. No, los europeos y los canadienses no hacen sanciones económicas, pero sí individuales, pero eso, digamos, hasta ahora no ha tenido, digamos, un impacto en términos de cambio político. Y en cuanto a por qué Maduro ha cooperado en el tema de las deportaciones, Maduro ha tratado de usar tristemente a los venezolanos como una carta de negociación con el gobierno de los Estados Unidos, diciéndoles, si ustedes nos reimponen sanciones, nosotros no vamos a aceptar los deportados. Pero la presión de la administración Trump ha sido tan fuerte, y que Venezuela le ha ofrecido, Maduro le ha ofrecido dos cosas a los Estados Unidos. Una, negocios petroleros. Ha llegado al punto de que Maduro está ofreciendo cambio constitucional para permitir que las empresas norteamericanas puedan operar en Venezuela sin ninguna limitación, porque hoy en día la ley dice que tiene que ser mayoría del gobierno de Venezuela. Y la segunda ha sido decirles, nosotros no solamente recibimos los deportados, sino hasta pagamos por las deportaciones, o sea, el costo de las deportaciones. Pero aún así, digamos, la administración Trump parece que sigue avanzando con las sanciones. O sea, que ni siquiera esa carta que Maduro creía que tenía aparentemente le está funcionando. Gracias. Sí, no, yo solo agregaría, porque bueno, creo que es parte todavía creo que está en desarrollo y hay muchos elementos, pero
digamos, lo que los venezolanos esperaríamos de una política internacional que entendemos que pues compleja, pero que debería estar centrada, por supuesto, en una presión estratégica que pueda combinar incentivos claros, pero que no deje de priorizar a los derechos humanos y la democracia y que justamente también entienda la necesidad de la protección de la población venezolana, ¿no? Y que esta diplomacia que bueno, que sea firme, pero también que esté orientada a resultados como decía Francisco, puedan vincularse al alivio económico, pero que tenga avances concretos en situaciones graves en términos electorales, presos políticos, acceso humanitario, y que pues evite esta legitimación que utiliza el gobierno como narrativa política, ¿no? Y que sobre todo pueda establecer, y es algo que vemos necesario, una coordinación con actores regionales y organismos multilaterales, porque si no, eso también ayuda a que la sociedad civil no esté aislada y pues se convierta como un juego más geopolítico entre potencias, sino que haya más una respuesta multilateral y menos pragmática y no centrada en derechos humanos. Creo que es parte de lo que esperamos, es parte de lo que necesitamos y es parte del reto y que bueno, estamos en momentos donde yo digo, están pasando demasiadas cosas y a veces es difícil de procesar, pero también como decía Francisco, ojalá Venezuela no salga del radar internacional. Esta crisis de derechos humanos es real, es larga y ha generado mucho sufrimiento y va a seguir generando impacto en la región a nivel mundial si no es atendida. Entonces, que seamos priorizados, que seamos atendidos, centrados en derechos humanos y en la protección de las personas. Gracias a Beatriz y a Francisco por sus aportes y por sus respuestas. Gracias a Alianza América por el espacio, por la oportunidad. Creo que hemos abordado los puntos claves sobre la crisis social y económica en Venezuela, así como los desafíos que enfrentan las poblaciones más vulnerables, incluidas las personas migrantes deportadas. Gracias a todos también por conectarse, a las personas que participaron. Gracias.